Muy buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que muy bien. Bienvenidas a todas y bienvenidos a todos a un nuevo webinar, una nueva semana en Pulsión Digital. Muy contentos de poder compartir con todos ustedes. El webinar de hoy vamos a estar hablando sobre los primeros pasos en SEO, que es un tema súper importante. A mí particularmente me toca muy de cerca y estoy muy contento de poder compartir conocimientos con ustedes porque cuando empecé por allá en 2001, 2002 con Neolo, no tenía, digamos, ni familiares, ni tíos, ni tías millonarias, ni existían venture capital, ni inversores ángeles que me pudieran ayudar a hacer crecer mi negocio. Entonces, lo único que tenía a disposición era una computadora y poder estudiar, poder aprender. Así es como aprendí a posicionar sitios en Google y a generar los primeros clientes y después, bueno, a generar una marca y demás. Hoy lo que vamos a estar hablando, el webinar de hoy, es SEO, posicionamiento en buscadores, de un nivel bien básico. Vamos a arrancar bien desde el principio, desde lo básico, como lo más importante, lo fundamental, para luego poder ir creciendo y complejizando paso a paso. Obviamente, SEO hoy por hoy es en realidad, digamos, se estudia durante años, ¿sí? Y hoy cuando uno estudia SEO ya no se puede saber todo sobre SEO, sino que ya hay especificaciones de SEO, ya hay especialidades en realidad de SEO a nivel, por ejemplo, quienes se encargan y son especialistas en la parte técnica, otros son especialistas en la parte de link building. Bueno, hay muchísimo para hacer, muchísimo para profundizar, no se termina nunca como lo vamos a ver hoy, pero lo importante es que hoy vamos a ver los puntos fundamentales y como me gusta a mí particularmente, sin humo. Vamos a ir directo a los datos importantes, relevantes y que aportan valor genuino. Bueno, para quienes no conocen y también para quienes conocen, para ir reactualizando, Pulsión Digital es un espacio que creamos, es una comunidad en la cual aprendemos sobre marketing digital y negocios digitales. Hay un podcast que les recomiendo que se suscriban a través de Spotify, Apple Podcast, iTunes, o la plataforma que utilicen para escuchar podcast. También hacemos, digamos, entrevistas, hacemos publicaciones con una frecuencia semanal. Después también tenemos estos webinars que son una vez por semana, son totalmente gratuitos y son gratuitos gracias a nuestros sponsors. Y bueno, también hay una comunidad con un chat online en Slack, en donde, bueno, hay profesionales digitales de distintos países. Hoy, como verán, bueno, ahí están viendo en el chat, se están conectando de distintas ciudades, de distintos países, de Panamá, de Argentina, de distintas ciudades de todos estos países, inclusive de Australia. Camila, buenísimo, de Medellín, Colombia. Bueno, hay también personas de Chile, bueno, está espectacular. Así que súper contento. Mi nombre es Esteban Servi, no me presenté aún, pero ahora lo iba a hacer con el siguiente slide. Vamos a ir probando que funcione todo ok. Acá está, este es el slide, este soy yo, Esteban Servi. Me pueden, quien quiera seguir en redes sociales, estoy a disposición. Como verán, respondo. A veces tardo un poquito más, pero trato de responder todos los mensajes. Como bien verán, soy emprendedor. Empecé hace unos cuantos años ya, en el año 2001 aproximadamente, creando lo que era una comunidad, en realidad, de seguridad informática. Después continué con Neolo, donde ofrecemos registro de dominios y hosting. Aprendí muchísimo de todo lo que tiene que ver con marketing digital, bootstrapeando, o sea, trabajando directamente, sin inversiones de terceros, sino trabajando muchísimo, embarrándome, aprendiendo todo lo que podía. También soy psicólogo, estudié psicología también, no ejerzo de psicólogo, pero después veremos que todo en la vida se termina conectando. Fundé Neolo, que es, como les contaba, la empresa de web hosting y registro de dominios, también Pulsión Digital, pero Pulsión Digital lo hacemos entre todos, es una comunidad. También soy socio en App Lisboa, que es una agencia de link building, que es una agencia SEO, pero especializada en link building. Hacemos más que nada investigación de palabras clave y construcción de links, que van a ver en el webinar de hoy, que es muy importante. Y también soy socio en Adeso, que es una agencia de social media, ¿sí? Sabemos que es muy importante hoy tener presencia no solamente en un sitio web, sino también en redes sociales, ¿no? Así que, bueno, ahí eso es un poco todo lo que hago. Y, obviamente, como siempre, agradecer a los sponsors. En primer lugar, a Cliengo. Cliengo es una excelente herramienta, una gran plataforma. Cliengo lo que hace es ayuda a las empresas a vender mucho más rápido, mejorando la experiencia de las personas que ingresan a tu sitio web, obviamente. ¿Cómo lo hace? Bueno, los clientes quieren respuestas 24/7 y Cliengo está ahí siempre para responderlas. Siempre se adapta de forma simple a todos los procesos comerciales de cada negocio, ¿no? Entonces, cuando el equipo está activo, lo hace a través del live chat
y de WhatsApp. Y cuando el equipo está descansando, el chatbot se encarga de capturar al cliente, de convertirlo en un usuario, en un visitante de tu sitio, en un cliente, ¿no? Lo mejor es que toda la información de los contactos viaja inmediatamente al CRM para que no se pierda ningún tipo de ventas, ¿sí? Esto es muy importante. Y bueno, obviamente se pueden generar audiencias que van a alimentar las campañas digitales. Si no usas un CRM, Cliengo te regala un CRM para que puedas gestionar cada lead, cada contacto de forma simple y rápida. Cliengo automatiza el proceso de ventas de las empresas para que no pierdan oportunidades y puedan seguir creciendo. Y pueden obtener un 30% de descuento en los primeros 2 meses en los planes Starter y Premium, ingresando el código Pulsión Digital. ¿Sí? Buenísimo, el logo de la marca nuestra, Pulsión Digital, desde cliengo.com/pricing. ¿Sí? Probalo 14 días gratis y aprovecha el cupón. Miro acá porque estoy con 2 monitores, obviamente, entonces sé que están ahí mirando. Solo los voy a mirar para acá, pero cada tanto miro para el otro lado también, pero en realidad siempre estoy pensando en ustedes. Y el siguiente sponsor es Neolo. Neolo es un proveedor de dominios y web hosting con un creador de página web que está creciendo muchísimo en los últimos años. Nos enfocamos muchísimo en hacer todo lo que es el soporte personalizado. Tenemos mucha más cantidad de personal de soporte que las grandes marcas que ustedes seguramente ya conozcan de web hosting. Y bueno, al ser una empresa no tan chica, podemos trabajar de forma profesional y también de forma mucho más personalizada. Con el código Pulsión Digital también puedes acceder a un 50% de descuento. Muy bien, dicho esto de los sponsors, vamos a empezar directamente. Yo voy a achicar mi cara, porque no les interesa ver mi cara, sí les va a interesar ver la presentación. Así que vamos a ir directamente a eso. Y lo que quiero decirles antes de empezar es que para quienes se queden hasta el final, me siento un vendedor de tren o de subte, que son muy habilidosos, por cierto. Yo no soy tan habilidoso. Pero para quienes se queden hasta el final, les voy a compartir un link para que puedan completar un formulario y obtener un certificado de asistencia, así lo pueden compartir incluso en redes sociales y eso les beneficia a su marca personal. Está todo pensado, ¿sí? Ahora sí, vamos a arrancar directamente. Como voy a estar yo solo en el webinar, espero no quedarme, digamos, sin energía. Así que cada tanto me va a venir bien que comenten cómo venimos, cómo vamos. Si tienen preguntas, pueden ir haciéndolas. Yo quizás las contesto en un momento, quizás las contesto más adelante. El webinar va a durar, calculo, aproximadamente unos 30 a 40 minutos, ¿sí? Para que lo calculen, sepan que queda todo guardado y después van a poder acceder nuevamente. Y como les dije anteriormente, es un webinar básico. O sea, acá está la base fundamental de todo lo que tiene que ver con SEO. Así que bueno, vamos a empezar. Esto, para que sepan, es un webinar que lo armé basándome en algunas charlas que di de forma presencial, en unas charlas que duraron unos 15 a 20 minutos a toda velocidad. Quizás alguno o alguna ya la haya visto, igual tiene bastantes modificaciones, está más actualizada, así que bueno, vamos a empezar. Voy a mirar un poquito el chat primero. Bueno, sí, están escuchando bien, creo que sí, fantástico, vamos para adelante. Ahora dirán que sí, Marcelo que se acuerda de Aiolus Hosting, pero bueno, que cuentes por qué el cambio de nombre. Bueno, lo voy a contar brevemente. La marca Neolo antes Aiolus Hosting. Como les decía, yo estudié psicología, me gustaba mucho la filosofía. Aiolus es el dios griego del viento. Creo que, y creía, ¿no?, que el viento es una de las fuerzas que mueven, digamos, que nos permite generar energía y bueno, consciente también del tema del cambio climático y demás, me parecía que Aiolus era un buen nombre, pero pasaba que la gente no se acordaba de la marca. Entonces le cambiamos a Neolo y Neo tiene que ver con lo nuevo, ¿no? Esto fue, estoy hablando ya, año 2009, así que Marcelo, buenísimo que te acuerdes y que desde hace tanto tiempo atrás. Bueno, somos más de 200 personas conectadas y siguen entrando, estoy súper contento. Vamos a empezar. Y vamos a empezar por la definición básica. ¿Qué es el SEO? SEO significa Search Engine Optimization, es decir, es la disciplina de marketing digital que estudia cómo posicionar a un sitio web en los mejores lugares de los buscadores. Eso es como la base. ¿Qué más podemos decir para no saturarnos de información? Que es muy importante que cuando hacemos una búsqueda en Google, ¿sí?, sepamos que hay distintos tipos de resultados. Hay resultados que son pagos, ¿sí?, que son aquellos que dicen anuncio, que a veces aparecen así en verde, como lo ven acá en esta captura de pantalla, y otras veces ya no. Aparecen solamente como con un color negro y muy sutil. Se confunde con resultados orgánicos. Esto es porque Google adquiere el revenue, la facturación de su compañía, principalmente a través de los anuncios, ¿sí? Los anuncios son
digamos, aparecen allí a partir de la plataforma que tiene Google publicitaria que se llama Google Ads, que tuvimos un webinar, no sé si fue la semana pasada o la otra, sobre Google Ads con Constanza Florentín, estuvimos hablando sobre Google Ads, sobre cómo hacer para aparecer allí. Ahora vamos a hablar sobre SEO, que no es lo que aparece arriba de todo necesariamente, porque primero Google obviamente va a mostrar los anuncios porque quiere generar revenue, quiere generar facturación, pero lo que es interesante es que al menos hasta hace un año atrás, el 85% de las personas que hacen una búsqueda no cliquean en los anuncios, sino que cliquean en los resultados orgánicos, ¿sí? Entonces, esto es un dato sumamente importante y sumamente interesante porque significa que quizás cuando nosotros queremos estar en los buscadores, digamos que son súper utilizados porque hay más de 2.000 millones de personas en el planeta conectadas a Internet y utilizando los buscadores todos los meses, el 85% de las personas que hacen una búsqueda cliquean en los resultados de SEO y no en los resultados, digamos, pagos, ¿sí? Los resultados de SEO también son resultados orgánicos, que se les llama, o resultados naturales. Se les dice así, ¿sí? Entonces, ese es un dato sumamente importante. Todo lo que irán viendo en los resultados de búsqueda de SEO han ido cambiando a lo largo del tiempo, eso lo vamos a ver bien después en más detalle, pero lo que es importante que sepan es que, digamos, todo lo que aparece, que digamos a veces hay preguntas, otras veces, como ven ahí, ¿no? En esta captura de pantalla, otras veces aparece directamente un resultado que nos informa Google sin necesidad de entrar al sitio. Bueno, todo eso es información que Google extrae del contenido de nuestro sitio y que Google se encarga de organizar y de ordenar, de jerarquizar y de mostrarla al usuario. El objetivo de Google, siempre lo tenemos que saber, es organizar la información del mundo, ¿sí? Toda la información que está en el mundo, digamos, en el mundo digital, ¿sí? En Internet, ellos lo que quieren es principalmente ordenarla, organizarla y entregarle la mejor experiencia, los mejores resultados posibles a sus usuarios. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque va a ser imposible que nosotros tengamos buenos resultados en los buscadores si nuestro sitio web no está preparado de forma idónea, ¿sí? Si nuestro sitio web carga lento o se cuelga, no funciona, falta información, no tiene datos de contacto, bueno, es muy probable que nunca aparezcan los primeros resultados, pero eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. En primer lugar, volvamos y tengamos en cuenta que la mayoría de los usuarios hacen clic en los resultados orgánicos, en los resultados de SEO. Y el SEM, que es el Search Engine Marketing, que básicamente es todo lo que tiene que ver con la pauta, ¿sí? O sea, todo lo que es pago. Como decíamos antes, Google Ads, por ejemplo, tiene que ver con lo pago. La realidad es que, digamos, ustedes van a leer en Internet que hay muchos artículos que hablan del versus, ¿no? SEO versus SEM, hay que hacer uno, hay que hacer el otro, SEO está muerto. Bueno, la realidad es que ni el SEO está muerto ni hay que hacer uno o el otro. Lo ideal en una estrategia digital es que hay que hacer lo que funciona. E inicialmente quizás no sabemos lo que funciona, entonces tenemos que elegir qué canal vamos a trabajar más, en cuál vamos a invertir más, ¿sí? Y lo que tiene bueno el SEO es que no hace falta poner dinero. Sí hace falta poner tiempo, hace falta poner capacidad, hace falta poner mucho trabajo y mucho tiempo, pero no hace falta poner dinero inicialmente, ¿sí? Porque, digo, cualquiera desde su casa, siguiendo, digamos, involucrándose, estudiando y viendo cómo funciona, puede hacer SEO y puede llevarlo adelante. Y otro punto importante es que, digamos, en SEO no hace falta poner dinero, pero, como les decía anteriormente, los resultados tardan mucha más cantidad de tiempo. Sin embargo, en SEM, por ejemplo, en Google Ads, cuando uno pauta, ¿sí? Al pautar, uno no tiene que esperar demasiado tiempo. Uno pone la inversión, pone el dinero, define cuáles son las palabras clave con las que quiere aparecer, qué es lo que tiene que decir el anuncio, o sea, el título, la descripción, la URL a la que tiene que apuntar, y empieza a funcionar, ¿sí? Después habrá que optimizarse para que aparezca más veces, para que sea más cliqueado, etc. Pero en definitiva, con Google Ads uno pone el dinero y aparece instantáneamente. Con con SEO, digamos, lleva mucho más tiempo, pero sin embargo, como veíamos antes, hay mucha más cantidad de clics y las personas tienden a darle más confianza a los resultados orgánicos, es decir, al SEO en vez de al SEM. Sin embargo, como decíamos antes, esto yo al menos no soy de los que quieren pelear o discutir sobre cuál es mejor. De vuelta, hay que probar, hay que medir, hay que testear y hay que ver en cada caso. Hay muchísimas compañías que crecieron únicamente haciendo pauta en Google Ads y está buenísimo, y otras que lo han hecho solamente con estrategia SEO y está buenísimo, y otras que lo han hecho las dos. Entonces, no hay una receta mágica, aunque todos o muchos quieran vender que existan recetas mágicas, ¿no? Y primero vamos a hablar un poco de historia.
Hasta el año 97, 98, 1997, 1998, estos eran más o menos los buscadores. ¿Alguien de los que está acá escuchando en este momento los reconoce o los ha usado? Porque eso me sería interesante. Como verán, los buscadores hace unos cuantos años atrás, en los años 90, básicamente, más que buscadores, eran portales, ¿sí? O sea, hoy actualmente se usa mucho la palabra portal, pero los portales eran los de aquella época, ¿sí? Entonces, ¿qué significa un portal? Un portal es un espacio al cual uno entra y del otro lado hay un mundo, ¿no? Entonces, los portales en aquella época, como eran Yahoo, Excite, Alta Vista y había muchos otros, básicamente nos daban información de noticias, de cómo estaba la bolsa, nos daban cuentas de correo, información del clima, había un directorio, había buscadores, había banners publicitarios, estaba el horóscopo, todo mezclado, era un portal, estaba todo ahí, las noticias, estaba todo ahí. Lo que pasó fue que, digamos, a medida que iba creciendo Internet, cómo hacían estos grandes directorios, estos grandes portales para organizar la información, ¿no es cierto? Entonces, en la mayoría de los casos lo que se hacía era dejar que las personas sugirieran sus propios sitios, ¿sí? Entonces, ¿cómo era? Básicamente, digamos, uno navegaba por la categoría que quisiera, por ejemplo, educación, ¿no? Entonces, cuando veía la categoría de educación, podía cliquear en Submit y podía agregar su propio sitio web. Entonces, obviamente, si, por ejemplo, nosotros queríamos aparecer con la palabra clave marketing digital, ¿sí? Entonces, básicamente cargábamos nuestro sitio, pulseldigital.com, le poníamos una descripción, aprendí con webinars semanales sobre marketing digital, y después nos pedían palabras clave. Y poníamos 2 veces, por ejemplo, marketing digital de palabra clave. Entonces íbamos a aparecer primeros. Pero a la semana venía un competidor y escribía, agregaba también su sitio web y escribía en las palabras clave marketing digital, pero no lo ponía 2 veces, lo ponía 5 veces, ¿no? Entonces, ¿cuál sitio iba a aparecer primero? Bueno, aparecía primero el del competidor. Cuando nosotros nos dábamos cuenta, volvíamos, editábamos la publicación de nuestro sitio y no le poníamos 4 ni 5 veces, le poníamos 20 veces, ¿no? La palabra clave marketing digital. Entonces, lo que empezaba a pasar es que Internet, sobre todo lo que tiene que ver con los sitios web, la World Wide Web, se empezaba como a llenar de spam, porque la cuestión era quien más repetía una palabra clave en el título, en la descripción, en el contenido y en las palabras clave con las que se agregaba a estos portales, iba a aparecer más arriba, ¿no? El factor de repetición era el factor más importante del algoritmo que tenían los portales, en realidad los buscadores de esos portales en esa época. Hasta que vino Google, que nace en la Universidad de Stanford en el año 97, era el proyecto universitario de Larry Page y Sergey Brin, que son los fundadores, hoy uno de los tipos más exitosos y más millonarios también del mundo. Ellos tienen una lógica distinta. Ellos dicen, ya no nos va a importar a nosotros, en el buscador que estamos creando, la cantidad de veces que se repiten las palabras clave ni dentro del sitio web, ni al sugerirlo. O sea, ya el factor de repetición no va a importar. De hecho, tampoco queremos que las personas oculten las palabras clave en el mismo color de fondo, ¿no? Del texto de la página web, como, digamos, no queremos ningún tipo de trampa, decían. Y, bueno, entonces, fantástico, chicos, perfecto, pero ¿cómo van a hacer para organizar la información de Internet? Sí. Bueno, entonces, ellos lo que proponen es un algoritmo que se basa en las quotes, en las citas de los papers académicos, ¿sí? Está visto en el espacio universitario, en el espacio académico, que aquellos autores que son mucho más citados, ¿sí? Son aquellos autores que son más reconocidos. Obviamente, si uno escribe un paper, o un libro, o un estudio, y muchas otras personas a uno lo citan, entonces, claramente, el trabajo que uno hizo aportó a la comunidad, ¿cierto? A la comunidad científica académica. Ellos van a hacer lo mismo, pero en Internet. Es decir, una página va a rankear más arriba con la palabra clave marketing digital si un montón de otras páginas web le hacen un link que tenga como texto, como anchor, que se llama, como ancla, que tenga la palabra marketing digital. ¿Sí? Entonces, ya deja de importar lo que dice el dueño del sitio y lo que empieza a importar es lo que dicen los sitios de los demás. Algo así como un sistema de reputación digital. ¿Sí? Google es, en definitiva, un gran motor de búsqueda, pero de reputación. O sea, es como el sistema democrático, ¿no? Digamos, se postulan los candidatos, por ejemplo, a una presidencia, y bueno, el candidato a presidente que tenga más cantidad de votos es el que será electo presidente. Salvo en Estados Unidos, que tiene algo un poquito distinto, ¿no? Pero bueno, en resumen, funciona de esa manera.
digamos, le da importancia a los links que le hacen los demás, que son como votos, y ese va a ser uno de los principales criterios a la hora de rankear los sitios. Ese fue como el gran cambio, digamos, copernicano que hizo Google y al entrar en el mercado de los buscadores. Y como recordarán también, bueno, al día de hoy, ¿no? Ustedes entran hoy al sitio de Google y es el logo y el casillero de texto y es tipo el texto negro con los links azules y el fondo blanco, nada más. O sea, comparado con esto que están viendo acá, el sitio de Google cargaba rapidísimo, el diseño era súper simple y no había nada más de todo lo que se está informando acá, era simplemente un casillero de búsqueda, ¿no? Entonces, es súper interesante lo que ellos crearon porque es una gran señal de que tenemos que ser súper simples a la hora de comunicar, de que no tenemos que llenar todo de contenido, ¿no? Ahora, ¿en qué consiste el gobierno del algoritmo? El algoritmo, como venía, que ya lo mencioné un par de veces, ¿no? Hoy, bueno, estamos mucho más al tanto de qué se tratan los algoritmos, que tiene que ver con esta cuestión de que hay muchos factores y que se ponderan algunos con mayor importancia, mayor relevancia y otros con menos relevancia. Entonces, básicamente lo que hacen los que hacen SEO, ¿no? Los que trabajan en el posicionamiento de buscadores, es trabajar en mejorar el algoritmo de los buscadores. Es decir, de trabajar en estudiar el algoritmo de los buscadores para modificar los factores, optimizarlos y que los sitios web rankeen más arriba, ¿sí? O sea, no modifican el algoritmo del buscador, ojalá eso lo que hice, fue un deseo en realidad, sino que lo que hacen los SEOs es entender cuáles son los factores del algoritmo y trabajar para mejorar tanto el contenido del sitio web como lo que dice en otro sitio web, el propio sitio web, para lograr mejores posiciones y por lo tanto mejores resultados y por lo tanto mejor tráfico y por lo tanto más ventas o lograr el objetivo que se quiera cumplir. Como ustedes sabrán, por ejemplo en Facebook, que también tiene su algoritmo, hace unos cuantos años atrás uno publicaba algo en Facebook y llegaba a cientos o miles de personas. Y de repente, un día para el otro, Facebook cambió su algoritmo y dijo, no, acá ya nadie va a llegar a ningún lado, el que quiere llegar va a tener que pagar dinero. Bueno, eso es fue clarísimo que ahí todos se noticiaron de que hay grandes empresas como Facebook, como Google, como Twitter, como Instagram, etcétera, que tienen algoritmos y que deciden qué información mostrar y cuál no. Sin embargo, en SEO esto ya se sabe hace mucho tiempo y ya se viene trabajando hace bastantes años. Por eso es que hay algunas plataformas, que acá les paso una primera herramienta, se llama Algorú, hay un montón de otras, esto es como hay que investigarlas y ver cuál les sirve a cada uno, pero hay herramientas que a uno le permiten saber en qué momento Google hace un gran cambio de algoritmo y deja de prestarle atención a uno de los factores, por ejemplo, la cantidad de texto en el sitio, y le pasa a prestar más atención a otro factor, por ejemplo, la velocidad de carga de la página, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros dejamos de tener tráfico de Google de un día para el otro, lo que deberíamos hacer rápidamente es entrar a ver estas herramientas para ver si hubo un cambio de algoritmo que afectó eso y por el cual deberíamos amoldarnos, o es que quizás es un problema a nuestro lado, no hubo ningún cambio de algoritmo y simplemente, no sé, quizás, no sé, se cayó el hosting, no sé, tiene un virus el sitio, qué sé yo, no sé qué, digamos, va por otro lado. Entonces, es habitual en quienes trabajan en SEO utilizar este tipo de plataformas y herramientas para saber si hay muchas fluctuaciones en los resultados de los buscadores, ¿sí? Hasta ahora vamos ok, avisen en el chat si quieren. Bueno, existen otras herramientas más, como Searchmetrics. Bueno, después acá les van a quedar después los slides para que puedan conocer a las distintas herramientas. También es Moscaf, que esta es distinta, es como te muestra como el clima, digamos, como ver el clima SEO, o sea, de los resultados de búsqueda. Si hay mucha fluctuación, si hay mucha temperatura, si hay mucho cambio, si está muy complicado, bueno, puede ser que nos esté yendo mejor o que nos esté yendo peor y tenemos que ponernos a estudiar sobre cómo volver a adaptar nuestro sitio para estar al día con lo que Google considera más importante para servirle mejor a los usuarios, ¿no? Y acá viene una pregunta clave, y es ¿por qué tenemos que trabajar en SEO? ¿No? Entonces, en esto quiero ser súper claro. Lo más importante de trabajar en SEO es que, obviamente, en primer lugar, podemos adquirir tráfico, pero no cualquier tipo de tráfico, sino tráfico de calidad, tráfico de usuarios que realmente están haciendo una búsqueda, ¿no? De personas que abrieron el sitio de Google o la aplicación de Google y que hicieron una pregunta o que le pidieron información al buscador. Entonces, nos permite obtener personas que realmente tienen una intencionalidad muy clara, ¿sí? Digamos, no es marketing de interrupción, que es el que se hace en las redes sociales, en el cual las personas están scrolleando, ¿no?
scrollear es el nuevo fumar, digamos, cuando las personas están scrolleando y de repente aparece un anuncio, de repente aparece un contenido. Eso es marketing de interrupción. En SEO es más bien marketing de relevancia, es otro tipo de marketing. Es un marketing en el cual uno trabaja por generar contenido valioso, contenido de calidad, para que las personas, primero para que Google lo ubique en los primeros lugares y después para que las personas elijan entre todos los resultados que hay, que son millones, ¿no? Que la mayoría clicamos en los primeros, para que las personas elijan. Entonces, digamos, está todo al servicio del usuario y del deseo del usuario, ¿no? Entonces, es muy importante eso, entender que podemos adquirir mucha cantidad de tráfico y tráfico que es valioso, que es de calidad porque hay una intencionalidad, ¿no? Tenemos que pensar siempre en la persona, más allá de la tecnología, a pesar de que la tecnología es usada por la persona, pero van de la mano siempre. El otro punto importante tiene que ver con que hay menor costo, ¿sí? Digamos, en SEO no hay que poner ni $1.000, ni $500, ni $10.000, ni $100.000, digo, depende de cada uno. Obviamente, si uno terceriza el trabajo y contrata una agencia o un freelancer, por supuesto que va a tener que considerar una inversión. Pero, sin embargo, el retorno de esa inversión puede ser mucho más valioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, uno puede detectar muy buenas oportunidades de palabras clave específicas que no tienen mucha competencia y generar un buen contenido y adquirir una buena cantidad de tráfico valioso, como dijimos también, y la realidad es que el costo es muy bajo. Digamos, para pautas sí o sí hay que tener dinero, ya sea que uno quiera hacer Facebook Ads, Instagram Ads, email marketing, para lo que sea hay que tener dinero. Para SEO, si no tenés dinero, con muy buena calidad de trabajo también se pueden generar grandes logros, ¿no? Igual que las personas que son muy buenas generando contenidos en redes sociales. La verdad es que eso está buenísimo. Sin embargo, hay una gran diferencia con respecto a las redes sociales que Facebook te baja un soporte técnico de Facebook que violaste alguna reglamentación que a ellos les parece, te vuelan la cuenta de Facebook, de Instagram, lo que sea. En cambio, tu sitio web siempre va a ser un espacio de independencia, ¿no? Obviamente también Google puede penalizar, pero es muy extraño que eso ocurra, salvo que uno realmente haya hecho algo que no había que hacerse. Pero bueno, si uno estudia y sabe cuáles son las buenas prácticas, sabe que no va a haber problema. Así que bueno, es muy skill driver, ¿sí? Lo que es SEO, porque tiene que ver mucho con las habilidades de uno mismo y además porque generan confianza. Obviamente, si hoy me googlean a mí y no apareciera nada, van a decir, este pibe quién es un ladri. Y lo mismo con todos, ¿no? Hoy por hoy, creo que todos, cuando antes de trabajar con un proveedor, lo googleamos. Cuando vamos a ir a comer a algún lugar, bueno, particularmente yo, pero capaz, seguramente muchos de ustedes también, lo busquen en Google Maps o mismo en los resultados de Google. Si quieren contratar a una persona nueva para el equipo, también lo van a googlear, ¿sí? Si van a votar a un político, también. Entonces, los resultados de Google, al no ser pagos, siguen generando muchísima confianza. Entonces, hacer SEO es una gran idea, como dice acá el amigo Koala. Bueno, quedaron algunos memes de cuando era una presentación y claro, ante una audiencia enorme, que presencial, uno tira este chiste, la gente se ríe, está ahí de vuelta. En un webinar, para quien haga webinar algún día, sepa que esta dinámica es un poco distinta, porque no les puedo las caras, pero sé que están ahí, ¿no? ¿Están ahí? Ahora van a contestar en el chat y vamos a ver que están ahí. Pero bueno, ¿por qué cuando hablamos de SEO hablamos de Google? Porque obviamente existen otros buscadores, existen unos cuantos. Bueno, esto es un cuadro que es un poco viejo, pero viejo porque es del 2009, 10, ya tiene 10 años, pero es espectacular porque te muestra el market share en Estados Unidos, está la fuente después en los slides, el market share en Estados Unidos de distintos buscadores, ¿sí? MSN en amarillo, que es Bing, hoy es Bing, ¿sí? Es el buscador de Microsoft, Yahoo en rojo, y Google, ¿sí? Como pueden ver, a partir del año 2004 o 2005, el market share en Estados Unidos pasó de aproximadamente el 40-50% a más del 80%. Y para quienes nos están escuchando, que somos de países hispanoparlantes, el market share es de más del 90%. Creo que había alguien de Australia también. Bueno, también el market share en Australia es súper, súper alto para Google, ¿no es cierto? Bueno, ahí está Verónica, dice que nos podemos reír. Buenísimo, Vero, que se puedan reír. Con el koala, dice Fanny, también que se rieron. Buenísimo, vamos para adelante entonces con las sonrisas y el koala. Capaz que aparece algún otro meme. Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir con este gráfico? Que cuando hablamos de SEO hablamos de Google. ¿Por qué? Porque Google tiene casi todo el mercado. No vamos a descuidar los otros buscadores. Seguramente también vamos a considerarlos porque el 5-10% del mercado es un montón y si nadie le está prestando atención, también podemos hacer SEO en esos otros buscadores. De hecho, quizás de acá sale alguien que se quiera especializar en SEO para Yahoo y se convierte en un crack o en Bing y bueno, bienvenido sea, espectacular. Los esperamos acá dando un webinar sobre el tema también.
Y bueno, acá tenemos también, ¿no? Otro gráfico con la continuación del anterior, con el market share. Esto ya es mundial, ¿no? En los últimos 10 años, como ven, Google está muy arriba y llegó para quedarse. Entonces, bueno, estamos todos ahí. Nos cachó a todos, entonces tenemos que estar todos ahí trabajando para trabajar en Google. Y esto es lo que hace Google. No escucho las risas, pero bueno, ahora van a llegar por el chat, perfecto. Y la moraleja de esto es que las personas cambiamos porque no somos los mismos que cuando éramos, digamos, de nuestros ancestros, ¿no? De los Homo sapiens y antes, no somos exactamente los mismos, hemos ido modificando nuestro comportamiento, Google lo sabe, Google aprovecha esos cambios de comportamiento y por lo tanto genera también modificaciones, no solo en su algoritmo, sino en toda la interfaz. ¿Sí? Por eso el diseño va cambiando, el diseño web va cambiando y espero que nadie de la audiencia tenga un sitio web igual que hace exactamente 10 o 20 o 8 años atrás porque ya le quedó viejo, ¿no? Entonces las personas cambiamos y necesitamos que el diseño también se modifique y se adapte a las nuevas necesidades. Y acá hay un caso que es absolutamente claro de lo que les estoy diciendo y es como para terminar de cerrar un poco más esta idea. Esto es un estudio que se llama Eye Tracking, básicamente es como una escafandra que se pone así, loops en la cabeza y que mide para dónde van los ojos, ¿sí? Entonces esto se le hace a un montón de personas y se le muestran resultados en los buscadores y se hizo en el año 2006 y se repitió en el año 2016, 10 años después. ¿Qué pueden ver en la pantalla? Vayan pensándolo, me gustaría que lo piensen. ¿Qué modificación ven? Básicamente lo que les voy diciendo es que la línea azul que ven es hacia dónde iba la mirada, ¿sí? En el 2006 mirábamos mucho arriba a la izquierda, después bajábamos, íbamos como en diagonal y cerrábamos, o también al revés, mirábamos arriba a la izquierda, después hacia la derecha y después bajábamos. Entonces, fíjense que ahí está el punto rojo donde más miraba la gente, y en el año 2016 empezamos a mirar para arriba y abajo, ¿sí? Entonces, fíjense ahí, digamos, que algo ocurrió. ¿Es un mapa de calor? Pregunta Marcelo. Sí, es un mapa de calor, es un heatmap, perfecto, que se obtiene a través de un estudio de eye tracking, como decía. O sea, midiendo dónde van los ojos, se marcan como áreas de calor, áreas más cálidas, entonces podemos ver en un resultado de búsqueda hacia dónde mira la mayoría de la gente. ¿Qué es lo que cambió? Todavía no estoy viendo a nadie que haya respondido, pero lo voy a decir yo, porque hay un delay, y si no, podemos estar 3 días hasta que ustedes me digan, yo respondo que sí, que no, y terminamos. Lo que entró de forma tajante entre el año 2006 y el año 2016 en nuestra vida es esto que está acá, los teléfonos, ¿sí? El hecho de estar mirando y scrollear hacia arriba y hacia abajo y estar acostumbrados a esta mirada de forma vertical, ¿sí? Nos hizo que después cuando pasábamos a un dispositivo, a una laptop o a una computadora de escritorio, un monitor, también mirábamos hacia arriba y hacia abajo. Eso es increíble, o sea, que el uso de distintas tecnologías de los dispositivos móviles, que lo usamos mucho más, en muchos casos, que las computadoras, hizo que cuando usamos la computadora la usamos distinto. Haría el meme de Blow Mind, ¿no? Tremendo. Entonces, ¿eso qué significa? Que Google, de vuelta, vuelvo a repetir, Google va adaptándose, entonces nosotros también nos tenemos que adaptar. En resumen, con todo esto, ¿a qué quiero ir? A que es muy importante, por ejemplo, las primeras palabras que vamos a usar en nuestro sitio web, tanto en los títulos como en la descripción, ¿sí? Porque esas palabras son las que van a vender el primer clic, ¿sí? Van a venderle al usuario que está leyendo de por qué tiene que hacer clic en ese resultado y no en otro, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es entender en general la tecnología como algo global, ¿no? Como el uso de dispositivos móviles nos modificó y modifica la forma en que las personas miran y modifica la forma en que las personas buscan en Google, ¿no? Entonces, primer dato clave, utilicen las palabras más importantes que ustedes tengan para mostrar o utilicen el nombre de su marca en el título que tengan en la página. Ahora después vamos a ver a qué nos referimos con esto. Vamos a ir a poner ahora las manos en la masa, como decimos, ¿sí? Vamos a entrar directo y a mí no me gusta el tema del aire y de andar perdiendo tiempo con distintas cosas, trato de bajar las cosas a la realidad, pero era importante toda esta primera como introducción para entender un poco que las cosas cambian, entender un poco que Google es el más importante, entender un poco por qué Google llegó a ser quien llegó, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ir con un método que a mí me gusta, en realidad, verlo súper en detalle en los workshops que he dado presenciales, que doy cada tanto, inclusive cuando viajo, que duran más de 3 horas,
Pero bueno, ahora vamos a darle una versión súper sintética, súper resumida, pero vamos a dar todo lo que podamos sobre estos contenidos y de forma ordenada, porque siempre en SEO está esta cuestión de que hay veces que es muy difícil saber por dónde empezar. Entonces, armamos un método y si es un método, me gusta, ¿sí? Espero que ahora sí vean el meme, quienes no pudieron ver los memes antes. Y acá vamos con el método. El método tiene básicamente 5 pasos, 5, anótenlo bien. El primero tiene que ver con investigar las palabras clave. Ahora los vamos a ver uno por uno, pero el primero es investigar las palabras clave. Y con esto quiero ser súper claro. Nadie debería hacer SEO si no hizo primero una investigación de palabras clave. ¿Qué quiero decir? Si ustedes crean una página web y realmente es core para su negocio, rankear en Google, antes de contratar al diseñador o diseñadora web, hagan una investigación de palabras clave. Háganlo ustedes mismos leyendo en internet y un poco con lo que les voy a dar ahora, o contraten a alguien que lo pueda hacer, ¿sí? Pero no se pongan a diseñar una página web ni a crear contenidos, ni un post en el blog, ni una página de About Us, ni de servicios, ni de productos, nada, si no hacen primero una investigación de palabras clave. Espero haber sido bien tajante y bien claro con eso, porque si no, todo lo que viene después no tiene ningún sentido, nada de nada. Entonces, primer paso. Investigar las palabras clave. Las palabras clave son básicamente las palabras que, digamos, utilizamos los usuarios a la hora de hacer búsquedas en Google, ¿sí? Y hablamos de la investigación, bueno, obviamente, it's science, bitch, ¿no? Espero que los que hayan visto esto les traiga, bueno, se acuerden. Los que no lo vieron, bueno, es un chiste de Breaking Bad, de una serie. Bien, son negocios digitales, no es ciencia exactamente, o sea, pero nos tratamos de acercar utilizando herramientas que nos van a dar datos y datos que nos van a permitir llegar a insights, y ahora lo vamos a ver en paso a paso. Y por si no les quedó claro, les pongo un slide más, ¿sí? Ahí Magali dice, lamentablemente, hicieron la web de dónde laburo sin pensar en esto, y bueno, estoy acá para remarla de la mejor manera y proponer los cambios necesarios. Vamos, Magali, fuerza, Magali, de algo tiene que salir muy bueno. Andrea dice, mi ex jefe lo estaba haciendo mal. Bueno, evidentemente también hizo el diseño web sin pensar en SEO. Bueno, pasa, es normal, es absolutamente normal. Y normal me refiero a estadísticamente normal. La mayoría de la gente hace un sitio web sin pensar en SEO y la mayoría de los diseñadores no saben SEO. ¿Por qué hacen diseño? Es como todo. Vos que querés que te construya un edificio, bueno, te van a hacer un edificio. Lo querés lindo también, bueno, tenés que llamar a alguien y pedirle también que sea lindo. ¿Querés que esté bien ubicado para poder vender locales comerciales? Bueno, pensá en eso también. Digo, tiene que haber un plan antes. Por eso acá vamos a hablar, vamos a ir viendo un método, ¿no? Bueno, Karen también dice, Magali somos 2, Karen también somos 3. Bueno, se van sumando, como decía recién. Lo primero que tenemos que hacer antes de investigar en palabras clave, o ya cuando empezamos a investigar las palabras clave, es esto, es pensar en los objetivos que tenemos. O sea, ¿qué es realmente lo que queremos lograr? ¿Queremos que las personas, el público objetivo que nosotros tenemos, conozcan nuestra marca? ¿Queremos que nos elijan entre varios? ¿Queremos generar una venta? ¿Queremos que las personas que ya nos conocen nos recomienden con terceros? ¿Queremos que nos vuelvan a elegir las personas que ya nos conocen? Entonces, primero tenemos que pensar cuál es el objetivo de la palabra clave que vamos a elegir. ¿Por qué? Piénsenlo, es súper simple. Si, por ejemplo, ustedes venden, por ejemplo, esto, lapiceras, ¿sí? O bidones, dependiendo del país donde estén. Pens, ¿no? Si ustedes producen este tipo de productos y los venden, ¿ustedes qué creen? No le voy a hacer la pregunta, lo voy a afirmar directamente porque me olvido que estamos en el webinar, pero digo, si ustedes producen lapiceras y venden lapiceras, no es lo mismo que cuando alguien busque lapiceras, que aparezca la marca de su negocio, a que cuando alguien busca lapiceras de plástico para merchandising en Ciudad de México, ¿no? A bajo precio. Todo eso puede ser una keyword, ¿no? Todo eso puede ser una palabra clave. Obviamente, con la primera palabra clave, con lapiceras, estamos enfocándonos mucho más en awareness, estamos enfocándonos en, bueno, personas que buscan lapiceras y ni sabemos por qué, desconocemos totalmente su intencionalidad. No sabemos si es porque quieren hacer un trabajo práctico, si están buscando la historia de la lapicera, si quieren comprar una lapicera, no tenemos ni idea, es como una palabra muy general. Por eso es importante enfocarse en palabras bien específicas y que cumplan, que nosotros tenemos que inferir a partir de la palabra que cumpla con nuestro objetivo. Si nosotros queremos vender, como esta, una lapicera de plástico, y las vendemos en Ciudad de México, y que tienen un logo acá de merchandising, entonces
apuntemos a ese tipo de palabras clave y tiene que estar mucho más abajo en el funnel, en la parte de conversión va a estar, ¿sí? Porque vamos a apuntar a generar una venta directamente. No nos interesa que las personas que están investigando sobre lapiceras conozcan nuestra marca. Nos interesa que las personas que están buscando comprar una lapicera vean nuestra marca. Entonces, piensen siempre en la palabra clave que van a elegir que cumpla con sus objetivos, ¿sí? Y, por supuesto, siempre es más conveniente que la palabra clave sea bien específica y long tail, es decir, cola larga, digamos, que tenga muchas palabras y que tenga poca competencia. Pero antes de seguir adelantando, vamos a ir en el paso a paso como dijimos. Primero, entonces, vamos a definir, bueno, palabras clave, ya dijimos, ¿no? Que era ya definimos lo que eran las palabras clave, por supuesto. Y lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir una palabra clave son 3 factores, 3. Anótenlos si tienen un cuadernito, así como este. Anoten, recomiendo. Hay términos, volumen de búsqueda, o sea, términos de búsqueda, que es la palabra en sí misma, el volumen de búsqueda, o sea, cuántas personas buscan a esa palabra, y la dificultad, o sea, la competencia que hay. Obviamente, siempre hay más cosas, ¿sí? Siempre se va a poder seguir desarrollando, pero esto es como lo básico. Entonces, estos 3 puntos fundamentales, que son la palabra clave en sí misma, la cantidad de personas que la buscan y la dificultad, porque que una persona busque mucho una palabra no significa que sea difícil posicionar. La dificultad de la competencia, la dificultad de posicionar la página en Google va a estar dada por la competencia existente, principalmente. Ahora vamos a ir. Bueno, si hay mucho humo a la vista, vamos a ir con un ejemplo concreto y real con capturas de pantalla. Ese fue un ejemplo para les futboleres, digamos, para futboleros y futboleras nada más. Vamos con un ejemplo bien concreto. Vamos a usar una herramienta, ¿sí? Que quizás algunos la conozcan, ¿sí? Que es una herramienta que se llama investigación de palabras clave, o en inglés Keyword Planner, que está dentro de Google Ads. No vamos a usar Google Ads para todo, para crear una campaña, etc. No, vamos a usar Google Ads, que es la herramienta publicitaria de Google, solamente para obtener información. O sea, nos copa eso porque vamos a poder sacarle un poco de data a Google y en base a eso elegir las palabras clave que nosotros queremos. Entonces, una vez que pusimos eso, que pusimos Keyword Planner, vamos a ingresar y vamos a poner las palabras clave que se nos vengan a nosotros a la mente de cómo buscarían nuestros clientes, ¿no? Entonces, vamos a hacer un gran trabajo de empatía, digamos. Ponemos algunas palabras clave separadas por coma y ponemos también, obviamente, el target, digamos, a qué mercado estamos apuntando, ¿no? Estamos apuntando al país, en qué idiomas, ¿no? Entonces, una vez que pusimos todo eso, le vamos a poner obtener ideas y nos va a dar un resultado como el siguiente, que va a tener una columna, un montón de palabras clave, la cantidad de búsquedas que se realizan de forma promedio, y hay una columna más que dice competencia, pero eso no nos importa porque eso es la competencia en Google Ads, no es la competencia en SEO. Ojo, ojo. Y después hay un montón de otros datos como el precio que cuesta videar, es decir, aparecer, digamos, en Google Ads, que eso tampoco nos interesa porque eso es para Google Ads, acá estamos con SEO. Vamos a ponerle exportar, ¿sí? Que bueno, está arriba a la derecha, en algún lado está, aprietan exportar, les recomiendo que le pongan guardar a Google Drive y le pongan descargar, les va a decir que está toda la información lista, porque Google lo que está haciendo ahí es, a través de Google Ads, buscar un montón de otras palabras clave en base a las 2 o 3 que nosotros leímos y traernos un montón de datos, ¿sí? Entonces, genera todo eso y nos crea una planilla como la que está acá. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno. Vamos a tener un montón de columnas. Ustedes van a decir, che, pero ¿qué lío es esto? Bueno, no es tanto lío. Lo que vamos a empezar a hacer es lo más simple. Eliminar columnas que no nos interesan. Eliminamos y nos quedamos solamente con la columna de los términos de búsqueda, que es la de keyword, y la de volumen, ¿sí? Que es la cantidad de búsquedas que hay para esas palabras clave en promedio mensual, ¿sí? Ahí Emiliano dice, no lo encuentro en Google Ads. Bueno, Emiliano, te recomiendo que lo hagas después o que busques directamente en Google, investigador de palabras clave, y hagas clic en el primer resultado que te aparece y te va a mandar directo a la herramienta de Google Ads. Si no, lo vemos después igualmente. Segundo paso, entonces dijimos, tenemos la planilla, eliminamos todas las columnas y lo que vamos a hacer es agregar un par de columnas más, una que sea la de intencionalidad, y ahí los invito a que ustedes mismos ingresen lo que les parece. Si quizás pueden pensarlo y asociarlo con el funnel, como lo mostramos anteriormente, o quizás les interesa diferenciar las palabras clave por si tienen que ver con el producto o si son más, digamos, hay una intencionalidad que tiene, de la búsqueda que tiene que ver más con
con realizar una compra o es como buscar información en general. Entonces eso le va a ayudar a ordenar. No hace falta que lo hagan para todo, obviamente háganlo para las búsquedas que, digamos, sean realmente, digamos, las palabras clave que tengan un volumen de búsquedas razonable e interesante. Como les decía antes, si ustedes buscan, digamos, si su mercado es mesas de TV, y yo no sé si sillones o muebles en general va a ser una palabra razonable. Probablemente vendan más rankeando con otra, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a estudiar la intencionalidad de cada una de esas palabras que nos devolvió Google. Y el segundo punto tiene que ver con la dificultad, ¿sí? Como verán, hay una columna que dice dificultad, que está vacía, que la agregamos. Y la dificultad, como dijimos, no nos la da Google directamente, sino que nos la va a dar otra herramienta. En este caso, pueden usar esta, hay otras más, que se llama Moz, ¿sí? Moz.com/explorer, ingresan una palabra clave, ingresan el mercado y les va a dar, ¿sí?, la dificultad. Y la dificultad con un puntaje que va del 0 al 100. Cuanto más baja es la dificultad, es más fácil posicionarse en SEO, ¿sí? Así que súper recomendado. Mira, Damián dice, si tengo un negocio de venta de mesa de TV, ¿mejor cambio de rubro? No, Damián, para nada, te recontra recomendaría porque, bueno, acá aparte tenemos un ejercicio que estamos haciendo. Seguro que hay oportunidades. Lo mismo tienen que hacer con todas las otras palabras. Buscan, por ejemplo, muebles de cocina, se fijan la dificultad, fíjense, es más fácil rankear para muebles de cocina. Y fíjense el volumen, cuánta gente lo busca. Bueno, esto según Moz, ¿no? Acuérdense que Google también nos da información, le confiamos más a Google el volumen, pero nos sirve para tener una idea. Miren, muebles de cocina, entre 30 y 70.000 búsquedas, y muebles de TV muchas menos. Y es más difícil rankear para muebles de TV. Entonces, quizás yo quería vender muebles de TV, pero Google me dice, mirá que hay una oportunidad para vender muebles de cocina. Interesante, ¿no? Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Así también se hacen estudios de mercado, ¿no? Utilizando herramientas como Moz y como Google. Van a ir agregando en la planilla, entonces, la dificultad con los distintos puntajes. Y una vez que lo hayan hecho para un volumen sustancial, para una cantidad sustancial de palabras clave, van a tener que empezar a elegir. Y acá me gustaría que digan y que respondan ahí en el chat cuántas palabras clave creen que elegimos. Y ahí les voy a dar un toque de tiempo para que me contesten, porque en el siguiente slide está la respuesta y yo mientras voy a tomar agua. Así que digan cuántas palabras clave creen que hay que elegir. Muy bien, vamos a avanzar. La respuesta es más o menos 3 palabras clave, ¿sí? No mucho más que eso. Bueno, Fanny justo tiró la cantidad, Karen también, Sol también, espectacular, está muy bien, bueno, impresionante. Bueno, ahí estamos con todo tipo de respuestas, pero bueno, yo les recomiendo que no más de 3. Obviamente vamos a avanzar con el slide porque ustedes sabrán que soy insoportablemente feminista también, entonces para que todos sepamos que también existe el meme, ¿no? Está tanto el del varón mirando a la mujer como el de la mujer mirando al varón, está buenísimo esto, están de los dos, pero la clave de todo esto es que hay que elegir más o menos, pero no más de 3, 5, 2 palabras clave. No nos metamos con mucho más que eso porque la verdad es que no tiene sentido. Muchísimo trabajo, es muchísimo esfuerzo y vamos a empezar por algo que realmente podamos cumplir, por un objetivo realista, ¿no? Ya que estuvimos hablando en un webinar anterior sobre objetivos. Y sepamos también que siempre se puede y se debe investigar más. Siempre hay más herramientas que nos permiten hacer mejores investigación de palabras clave. Un buen trabajo de investigación de palabras clave puede llevar semanas o meses inclusive. Así que, para que sepan. Pero esto es como ya tienen como lo básico y ya seguro, posiblemente quizás saben más que lo que sabían antes con estos 2 tips puntuales para elegir palabras clave. También existen otras herramientas como Ahrefs que les permite ingresar también la palabra clave arriba. Les va a también tirar una dificultad, pero en función de lo que Ahrefs considere. Le va a tirar un volumen de búsqueda, también según lo que ellos consideren, pero siempre confiamos más en el volumen de búsqueda de Google Ads, como dijimos antes. Y Ahrefs también lo que nos va a dar es, bueno, más métricas y más información sobre los competidores, sobre quiénes son y cómo rankean, ¿no? Y un histórico también de esa palabra clave. Entonces, está bueno si ustedes almacenan esa keyword y después la herramienta les va haciendo todo el seguimiento. Ahí estamos entonces, ya terminamos el primer paso que tiene que ver con elegir las palabras clave. Imaginemos que ya tenemos unas 3 palabras clave que las elegimos, ¿sí? Y que las tenemos anotadas. Dijimos, bueno, vamos a apuntar acá porque queremos rankear acá y esto es como para nosotros sumamente importante. Entonces, el siguiente paso tiene que ver con instalar la herramienta de medición, que es otro dato, otro paso fundamental, es el segundo paso. Lo que no se mide, amigas y amigos, no se puede mejorar, ¿sí? Ya lo sabemos eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estaba el meme.
Genial. Bueno, pero me acordaba, ¿sabes? Me acordaba que cómo seguía, pero sin verlo. Entonces, ¿qué vamos a instalar? Vamos a instalar en primer lugar Google Search Console. Búsquenlo en Google directamente, pero se instala desde google.com/webmasters y desde ahí mismo ustedes ponen un código en su página web, entran en google.com/webmasters, ponen la URL, les genera un código o un archivo, lo suben a su página y con eso queda validado y van a tener un montón de información sobre los resultados de búsqueda de Google que Google directamente les va a dar a ustedes. Entonces está buenísimo. Entonces tienen que tenerlo sí o sí, les va a permitir además saber si hay errores en sus sitios, si tienen que agregar un sitemap o mejorar algo, digo, tienen muchísimo para hacer. Acá tienen un poco de las métricas que pueden ver las posiciones que están ocupando para distintas palabras clave, pueden ver el CTR, es decir, la cantidad de clics y en relación a las visualizaciones que hay de sus resultados. Para mejorar el CTR, por ejemplo, se mejora el title y la descripción, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Bueno, les da un montón de información. Tienen que instalar el Google Search Console y también tienen que instalar Google Analytics, que obviamente les sirve no solo para medir y traquear todo lo que es el tráfico orgánico, sino de todos los canales, ¿sí? También, y cuando nos decimos canales, nos referimos también a los canales pagos, como también a las redes sociales, como email marketing, como otros sitios, tráfico de referencia, todo tipo de tráfico lo podemos medir con Google Analytics, también instalando un código súper simple en nuestro sitio. Y acá pueden ver también cómo, bueno, es una captura de pantalla de crecimiento de tráfico, pueden disgregar el tráfico por canales, etcétera. Tienen que también saber Analytics es como básico, si van a trabajar en SEO, por lo menos tener nociones generales. Marcelo pregunta si Google Trends no sirve para elegir palabras clave. No tanto, o sea, te puede servir para tener una noción del mercado a lo largo del tiempo, si está subiendo o está cayendo, pero no mucho más que eso, ¿sí? También es importante que sepan que, bueno, estos ya son niveles más avanzados, pero que ya no se trabaja en realidad con una palabra clave, sino que se eligen como grupos, pero no importa. Para empezar, vamos a elegir las 3 palabras clave como dijimos, y el segundo paso es instalar herramientas de medición, que como en este caso Google, por ejemplo, les puede mostrar, bueno, cuántas visitas tiene determinada página, el tiempo de promedio de cada usuario en cada sitio, etc. Entonces, súper interesante. Y también Serpy es otra herramienta que les permite agregar un sitio web propio o de la competencia, y no tienen que instalarlo en su propio sitio, sino que se encarga solo de la herramienta. Le dan un sitio web, les dan keywords, le dicen un país y directamente les va a traquear las posiciones de esa página para las distintas palabras clave a lo largo del tiempo y les manda un mail por semana o por día o por mes, como ustedes quieran, y además guarda todo el historial. Esta es gratuita. Tercer paso, vamos al tercer paso, que es la optimización on-site, que hay que optimizar todas las cosas. On-site es porque vamos a optimizar todo lo que nosotros podemos mejorar dentro de nuestro sitio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir en principio como criterio general al diseñador o la diseñadora web? Bueno, primero, que todo lo que puede ser texto, que sea texto. O sea, existen algunos diseñadores que les gusta trabajar, digamos, poniendo como los flyers que se usan para los dípticos, para, no sé, no tengo por acá, pero bueno, para las cosas de esas empresas que, bueno, usan ese mismo contenido y hacen una página web con eso, ¿no? Entonces, el texto que está dentro de una imagen no rankea bien, tarda en cargar, no va. Lo mejor es que todo lo que tiene que ser texto pueda ser texto. Obviamente, Flash, estamos en el 2020, basta de Flash. Es importante que haya compatibilidad entre navegadores, que funcione bien en Google Chrome, en Firefox, en Safari, en Explorer, Edge, en todo. No hagan como la mayoría de los sitios del gobierno que no funcionan, que funcionan en pocos navegadores. Es importante que el código HTML, el código JavaScript, el CSS, que sea un código como feliz, me gusta decir, pero digamos que funcione bien, que cargue rápido, que esté chequeado, que no haya errores en el código. Hay herramientas para eso, pero eso se lo tienen que pedir a la diseñadora o al diseñador. No usar palabras escondidas. Algunos diseñadores tienen la mala práctica de escribir, digamos, las palabras clave en el sitio web con el mismo color del fondo de la página. Eso está pésimo y eso Google realmente lo penaliza. Entonces, no hagan eso bajo ningún punto de vista. Mejor que el SEO lo trabaje a alguien que sepa SEO, ¿sí? O ustedes mismos si se van a poner a estudiarlo. Y bueno, no fondo el mismo color de texto, ya lo dijimos. Obviamente, algunos diseñadores y diseñadoras te pueden decir que te van a aumentar los honorarios. Bueno, en principio, nada, traten de pedírselo al inicio, ¿no? Antes de empezar a trabajar. Y si ya se lo pidieron, bueno, nada, pídanlo igual. Pero pídanlo bien, ¿no? Porque obviamente como hay que decirle al diseñador, bueno, seguí estas que son como las mejores prácticas, aunque de vuelta, como dijimos antes, el diseñador no tiene por qué saber sobre eso.
Andrea dice, no entendí las palabras escondidas. Básicamente, Andrea, consiste en lo siguiente. Imagínate una página web de fondo que tiene un fondo de la pantalla, el fondo de la página es todo blanco, como este slide, ¿sí? Yo acá los textos los escribí en color negro, ¿sí? Pero hay algunas personas que lo que hacen es, al texto lo ponen de color blanco para no mostrarles el texto al usuario, pero sí mostrárselo a Google. Es como una forma de engañar a Google y al usuario también, ¿sí? Y hacen eso porque quedaron con la mente del año 97, en el cual uno repetía 300 veces una palabra y rankeaba, ¿sí? Pero ahora no ocurre más. Emiliano, si no llegaste a copiar algo, no importa, después de esto queda grabado, podés buscar exacto el slide, ¿sí? Igual esto también, digamos, es todo parte del trabajo on-site del SEO. Básicamente vamos a enumerar algunos temas principales y después vamos a entrar en detalle de algunos de estos. Hay muchos factores más. Google utiliza más de 300 factores a la hora de rankear un sitio y algunas personas dicen que más todavía. Sin embargo, bueno, vamos a ver algunos nada más porque, vuelta, si quieren ver más, después, no sé, piden y armamos un curso, pero por lo pronto estos son como los datos que son fundamentales, factores fundamentales. El nombre de dominio no es lo mismo un .com que un .info, que un .biz, que, o sea, cambia la extensión, pero es siempre recomendable que utilicen extensiones que sean pagas, que sean internacionales, recomendable no usar guiones, y con la regionalización, digamos, si ustedes buscan que su mercado, por ejemplo, esté en México, bueno, usen un dominio.com, o usen un dominio.mx o .com.mx. No quieren llegar al mercado de México con dominio.cl porque no es lo más natural del mundo, digamos. Aunque se puede configurar, ¿sí? Desde el Google Search Console, la herramienta que vimos en el paso, se puede, pero no es lo más conveniente. Por eso siempre .com ténganlo. Después si quieren tener .ar, .cl, .mx, del país que quieran, háganlo, pero el .com siempre hay que tenerlo, o .net, digamos, que son los internacionales, ¿no? No son de Estados Unidos. Algunos creen que .com es Estados Unidos, no, de Estados Unidos es el .us, la tasa. Bueno, utilicen SSL, ¿sí? Que es básicamente que la URL de su sitio web aparezca de forma segura. El hosting también es un dato importante que tiene que estar lo más online posible y que tiene que cargar rápido y los servidores no tienen que estar saturados, no se tienen que caer. Utilicen también un sitemap, ¿sí? El sitemap es básicamente un archivo de extensión XML que lo que hace es enumerar todo el contenido que tiene su sitio web, todas las URLs internas, ¿sí? Y dárselas a Google de forma ordenada. O sea, le ahorra bastante el trabajo a Google y Google por eso, obviamente, digamos, nos permite tener todo más organizado y ordenado y Google de alguna manera se considera que redistribuye, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? Bueno, la estructura de links que la vamos a ver en un toque, headings también, rich snippets que son básicamente, los rich snippets también lo vamos a ver, contenido también, imágenes, bueno, vamos a pasar directo a los puntos siguientes, como verán, bueno, sí, acá el perrito ya se cansó, imagínense nosotros, ¿no? Y todavía ni empezamos. Dominio ya lo vimos recién, SSL acá tiene una captura de pantalla bien clara, ¿sí? Es decir, no van a recibir una penalización por no usar SSL, por no usar HTTPS, pero sí es importante porque genera más confianza en sus usuarios y a esta altura todos los hosting deberían dar SSL gratis, ¿sí? Entonces, busquen un hosting que tenga SSL gratis o paguen, no sé, no importa, pero usen SSL. Es inviable que el sitio no diga que es seguro. ¿Cuál hosting recomiendas? Neolo, Cristina. Recomendamos Neolo. Yo llevo adelante Neolo, somos un equipo, pero bueno, igual podés elegir el que quieras, por supuesto, ¿no? Es sponsor de Pulsión Digital. Bueno, en algunos casos van a ver que aparecen estos carteles también, entonces es muy importante de vuelta tener HTTPS. Pueden usar herramientas como Pingdom para monitorear su sitio web si el sitio web se llega a caer, sobre todo si ustedes están corriendo pauta publicitaria, ¿sí? Con herramientas como Pingdom o Site Uptime, bueno, hay un montón de otras que les permite saber si su sitio se cae en algún momento, si el hosting se cae en algún momento, porque eso para Google es muy importante que el hosting no se caiga, ¿sí? Porque lo que quiere Google es una buena experiencia. Acá hay herramientas de sitemap, como les decía, en la primera parte, bueno, xmlsitemaps.com, pone la URL de su sitio, escanea todo su sitio y les genera un archivito, un sitemap, un archivito .xml, que después ustedes lo suben en Google Search Console, ¿sí? Le ponen la URL y Google va a estar súper agradecido por eso que acaban de hacer. También la estructura de links de su sitio web es muy importante que sea amigable a la vista del usuario, ¿sí? No utilizar variables como en el ejemplo de arriba, sino utilizar URLs limpias y claras como en el ejemplo de abajo. Y un claro ejemplo, si tienen alguna duda, fíjense en Wikipedia cómo es el SEO en Wikipedia, cómo son las URLs, ¿sí? No hay variables y demás cosas, sino que Albert Einstein es la URL
que utiliza, que por ejemplo esa podría ser la keyword si ellos quisieran posicionar para Albert Einstein. Claramente si ustedes buscan Albert Einstein, Wikipedia rankea bien, no solamente por la URL, por supuesto, pero por un montón de otros factores, pero ese es uno de los factores importantes. El title también es importante. El title es lo que aparece cuando hacen una búsqueda en Google y van a ver lo que está en azul, ¿sí? Eso es lo que es el título que tiene cada una de las páginas de su sitio. Y el title se modifica si ustedes cliquearan en ese resultado, ¿no? Y entraran, verían que es lo que aparece arriba en el navegador también, que dice Albert Einstein, Wikipedia, Enciclopedia Libre. Bueno, si ustedes después hacen clic derecho, ver el código fuente en esa página de Wikipedia y buscan el código title, van a ver cómo ese title, eso que está en el código, es lo que aparece en el título, en la barra del navegador, y también aparece en el resultado de búsqueda de Google, ¿sí? Utilicen también las cabeceras, los headings, que es otra parte del código HTML, ¿sí? Que tienen distintos niveles, de H1 hasta H, lo que quieran, ¿sí? En general se usa desde H1 hasta H4, no mucho más que eso, ¿sí? Pero fíjense cómo, por ejemplo, para utilizar el título principal de la página, utilizan Albert Einstein y utilizan H1 para hacer referencia a la keyword principal, que en este caso la palabra clave principal es Albert Einstein, ¿no? Entonces, fíjense cómo usan H1 para determinar la palabra clave con la que quieren posicionar esa página, ¿sí? Y tiene toda una sintonía, el title, la URL, todo está con la misma keyword, ¿no? Fíjense también en H2, que es un siguiente nivel en jerarquía de los headings de este código, que es la palabra biografía. ¿Por qué es esto? Bueno, porque lo que quiere Wikipedia es que si alguien busca biografía de Albert Einstein, que aparezca obviamente también en el resultado. Entonces, es como que ayuda a organizar jerárquicamente toda la información. Los rich snippets son estos contenidos de formato enriquecido que aparecen cada vez más en los resultados de los buscadores, como por ejemplo las opiniones, ¿sí? Cuando buscan, por ejemplo, hotel provincial en Google, van a ver que hay un montón de resultados que tienen calificaciones, con opiniones, con rangos de precios. Bueno, todos son rich snippets. Es bastante complicado y sofisticado de instalarlo. Hay plugins si utilizan WordPress, si no, de vuelta, diseñador le piden que instalen los rich snippets. Lo interesante es que esa información que aparece ahí la dice el dueño de cada uno de los sitios. No sé si soy claro. A ver, TripAdvisor decide cuál es el ranking y cuál es la calificación y cuál es el precio que tiene el hotel provincial. Trivago también lo define. Despegar, Central de Reservas, Kayak. Fíjense que el NH, el hotel provincial, no hizo un trabajo de SEO. Dejó que otros colonicen el territorio digital de los resultados de búsqueda. Yo soy insoportable con eso, para mí es fundamental tener el propio sitio, que es un activo propio, y rankear, ¿sí? Si vos no lo haces, vienen marketplaces como TripAdvisor, como Trivago, como Despegar, como Kayak, hablan sobre tu marca y te ponen la calificación que a ellos quieren, la que a ellos les pinta, ¿sí? Entonces, utilicen los rich snippets, porque fíjense también que estos marketplaces han utilizado ellos mismos los rich snippets y ellos deciden cuál es la calificación que tienen, el rango de precios y las opiniones y todo. Entonces, usen los rich snippets en su propio sitio para aparecer, porque si el hotel provincial, como en este caso, que seguramente tenga página web, pero no usa rich snippets, nunca va a rankear, porque es también un factor importante de, para aparecer en un buscador. Y está esta herramienta que es de Google, que ustedes ponen la URL y les va a decir si la página puede generar resultados enriquecidos o no y si está funcionando bien, ¿sí? A ver, Soraya pregunta, ¿los rich snippets no quedan claros? ¿Los instalas y busca otras personas que hablan del sitio? No, los rich snippets son básicamente estos resultados de formato enriquecido. Por ejemplo, las opiniones, el rango de precios, todos esos datos que son adicionales, ¿sí? Que son adicionales, digamos, que se muestran, a veces sí, a veces no. Pero para que sí se muestren, tiene que haber un código, que es un código que se llama un código de rich snippet, que lo instala el diseñador o la diseñadora. Espero que esté un poco más claro. Después voy a seguir contestando las preguntas, así avanzamos con los slides, pero vayan haciendo preguntas de problema. Después, con respecto al contenido, hay una técnica que está muy buena, que ya tiene un par de años, pero que sigue siendo valiosa en la experiencia de muchos que trabajamos con contenidos y que se llama la técnica Skyscraper, que la inventó, digamos, Brian Dean, que es un SEO que es muy bueno, les recomiendo sus videos. Él dice que básicamente que tenés que buscar la palabra clave en Google con la que querés rankear y te tenés que fijar la extensión y qué tan valioso es el contenido de todos tus competidores. Y que vos tenés que hacer algo mejor. O sea, vos tenés que hacer un rascacielos. Si los demás son torres, edificios y demás, vos tenés que hacer un rascacielos. Y si los demás tienen un rascacielos, vos tenés que hacer un rascacielos más grande. ¿Qué significa? Que si tus competidores tienen
un artículo de 500 palabras, por ejemplo, para hablar sobre Albert Einstein, bueno, hace uno vos de 5000. Hacete una fucking enciclopedia con videos, con audio, con texto, con todas las etiquetas bien puestas, que sea interesante, que los títulos tengan todos que ver entre sí, digamos. Tenés que hacer un contenido más extenso y más valioso. Tenés que ganarte ser el mejor resultado, ¿no? Otro de los puntos importantes tiene que ver con optimizar las imágenes. En general, uno saca una foto, que hoy los celulares, ¿no?, vienen con una gran capacidad para sacar imágenes en alta calidad y en alto tamaño, y lo sube a su sitio. Error gravísimo, siempre hay que optimizarla. Entonces, con Compressor.io y hay otras también, pueden subir la imagen, optimizar el tamaño, el peso para que cargue más rápido y subirlo recién ahí a su página web. Y esto también es un dato importante, pueden usar Page Speed Insights, que es otra herramienta de Google muy buena, que ustedes ponen una URL y ahí dice qué tan rápido va a cargar el sitio web, ¿sí? En función de si es desde el ordenador o desde un teléfono móvil, bueno, hace distintas pruebas y nos da sugerencias para mejorar. Y hasta ahí terminamos con el tercer paso, que era de la optimización on-site. Y ahora vamos al cuarto, son 5 pasos, es mucho más breve, que tiene que ver con construir links. Les había dicho al inicio que los links tienen que ver con votos, ¿sí? Son digamos, votos de confianza. Cuando un sitio recibe muchos links de terceros, y esos sitios de terceros tienen que ver con el sitio propio, obviamente genera mucho más valor, mucha más confianza y hacen que nuestro sitio ranquee más arriba. Y hay distintas técnicas, porque la realidad es que la gente no anda actualizando su página web, su sitio web para linkear a otros porque le interesa. Ya no estamos en el 2001, en el 2002, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que pedir links, tenemos que salir a pedirlos, tenemos que salir a buscarlos, ¿no? Entonces, si no salimos a buscarlos y a pedir esos links, lo más probable es que nadie nos linkee o, bueno, salvo que tengamos mucha suerte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay distintas técnicas. La primera es googlearse. Todos se deben haber googleado acá, ¿no? Y todas. Bueno, háganse una búsqueda desde la propia marca, de su nombre y apellido. Fíjense cuáles son los resultados que aparecen, contacten a cada uno de sus sitios y díganle, che, hacé un link a mi sitio, estás hablando de mí, haceme un link. ¿Sí? Linkeame, estebansari.com, quiero que me linkees. ¿Sí? También pueden googlear la competencia, el nombre de la competencia, el nombre de los productos, y van a encontrar sitios que hablan sobre la competencia. Contacten esos sitios y díganle, che, buenísimo que habla de la competencia, nosotros hacemos algo similar, este es nuestro producto o esta es nuestra marca, nos gustaría también aparecer. Este es nuestro link. ¿Nos puedes linkear, por favor? Buenísimo. Otra opción es hacer guest blogging, que es básicamente, por ejemplo, en Neolo tenemos un blog muy bueno, neolo.com/blog, y lo que hacemos es básicamente invitar a terceros a que escriban en el blog. Y a cambio les hacemos un link hacia su sitio, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros obtenemos contenido único, de calidad, valioso, y la persona que se tomó el tiempo de redactar un contenido va a recibir un link. La realidad es que nosotros no lo hacemos para el link ni para linkear ni nada, sino que lo hacemos en realidad por el contenido. Pero es una forma, digamos, muchos medios aceptan contenidos a cambio de un link. Así que eso es una cosa que pueden hacer. Después también pueden generar contenidos valiosos como infografías o entrevistas y divulgarlos y esperar a que otros los publiquen o contactar a sitios para que los publiquen y los linkeen. Pueden hacer eventos de prensa, pueden hacer prensa y también pueden hacer eventos. Y también, por último, pueden usar una herramienta que se llama Ahrefs, que les va a permitir también, digamos, investigar cuáles son los links que recibe la competencia para aparecer allí. El de la derecha es un ejemplo claro de un artículo de guest blogging en el cual se contactó a un sitio, a un medio, y, digamos, se redactó un contenido y se puso un link, como van a verlo, ahí abajo a la derecha está el link donde dice thecruisehabit.com. Bueno, entonces, digamos, es muy habitual y muy frecuente generar contenidos y enviarlos para que lo publiquen, ¿no? Lo básico es, en todos los casos, identificar las oportunidades, hacer un contacto, desarrollar el contenido y después hacer seguimiento. Preguntar, che, ¿lo publicaste? ¿Lo publicaste? ¿Lo publicaste? ¿Lo publicaste? Muchas veces hasta que lo publiquen y ahí, bueno, seremos felices o no. Como les decía, la otra opción es con esta herramienta que es Ahrefs. Ustedes ponen la URL, por ejemplo, de un competidor. En este caso puede ser este competidor. Y van a la izquierda donde dice enlaces y van a ver todas las páginas que lo están linkeando. Y ahí pueden contactar esos sitios y también pedirles que los linkeen a ustedes. Entonces, para integrar un poco los conocimientos de todo lo que vimos hasta ahora, elegimos las palabras clave, creamos y optimizamos el contenido en función de esas palabras clave y después construimos links hacia las páginas que nosotros creamos de nuestro propio sitio web. ¿Sí? Y el último paso, el quinto, es hacer reportes. Esto se los súper recomiendo. Todos los meses
deberían hacer reportes basándose en estas herramientas, en Analytics, Search Console, y si quieren, si ya están más avanzados, con Google Data Studio también. ¿Y qué tienen que medir? Les recomiendo que hagan como un Excel o con Google Sheets, algo súper simple, con las palabras clave que ustedes eligieron en el primer paso, que vayan anotando cuál es la posición que ocupa su propio sitio web. Que vayan anotando también el volumen de las búsquedas que hay, ¿sí? También el CTR, que eso lo obtienen desde Google Search Console, o sea, cuál es el porcentaje de visualizaciones que tuvo en los resultados de búsqueda y la cantidad de clics, eso es el CTR. ¿Cuántos usuarios adquirieron? ¿Cuántos clics? No cuántos clics recibieron, sino cuántos usuarios, porque una persona puede hacer varios clics, pero cuántos usuarios adquiridos, eso se mide con Analytics. Y las conversiones, que eso también lo pueden medir con Analytics, que básicamente es cuántas ventas lograron gracias al tráfico orgánico. Y todo eso lo pueden ir midiendo mes a mes, que a lo largo del tiempo van a generar un contenido súper, súper valioso. Y después hay otras plataformas como Clickfolio, que básicamente les genera un dashboard hermoso, ya cuando estén más avanzados, trae información de Analytics, de Search Console, de todo, y les da unos reportes divinos para sus jefas o sus jefes y pueden ponerlo ahí como para tenerlo siempre cerquita y ver si algo falla o hay algo para mejorar, lo pueden ir siguiendo. Por último, les dejo acá todo el listado de herramientas que estuvimos viendo hoy, y hay algunas más también. Y bueno, conclusiones, en definitiva, voy a agrandar ahora porque creo que ya estamos, ¿no? Conclusiones, sí, está. Conclusiones. A ver, recomendaciones y conclusiones. Bueno, implementen el método, ¿sí? En primer lugar, estos 5 pasos, ¿no? Todos los que estuvimos hablando, la investigación de palabras clave, instalar las herramientas de medición. El tercero era optimización de contenidos, construcción de links y hacer reportes. Implementen el método. La realidad es que el método funciona. No es de un día al otro, lleva un montón de tiempo. Pero si ustedes implementan el método, va a ser mucho mejor que si hacen alguna cosita y lo dejan. De vuelta, lleva tiempo, lleva esfuerzo, pero no hace falta que pongan dinero, ¿sí? Pueden poner dinero contratando a un profesional, mucho mejor, obviamente, más fácil, ese es como el estado ideal, pero también es algo que, digamos, es algo que ustedes mismos pueden aprender y que pueden empezar a hacer. No se termina nunca, siempre hay algo nuevo. Todas las personas que dicen que son expertas en algo, sobre todo en digital, ya deben saber que el momento que enuncian que son expertas ya no son más expertos porque ya hay que sabe más. O sea, no existe ser el número 1 en nada. Está lleno de ejemplos de sitios que fueron los número 1 y después se cayeron y se destrozaron. Entonces, tampoco sirve. Que seas el 1 hoy no te garantiza ser el 1 mañana y que seas el peor hoy no te garantiza que seas el peor mañana. Entonces, constancia, trabajo, ser muy perseverante, es como, esto es una maratón, no es una carrera o un pique corto, esto es a largo plazo, ¿sí? Pero la realidad es que, como les decía inicialmente, todo lo que es SEO genera mucho reconocimiento de marca, mucha confianza y genera muy buenas ventas. Bueno, me encantaría seguir, vamos 1 hora y un poquitito más. Voy a leer algunas preguntas, pero bueno, la realidad es que tenemos el tiempo acotado. Si les gusta más de esto, podemos después seguir investigando o hacer otros webinars, sería genial. A ver, Gabriela, ¿utilizar Bitly para el link building es útil? Yo no recomiendo Bitly, o sea, digo, primero, les paso un dato. No sé si sabían que ustedes ponen cualquier URL de Bitly y le ponen un más y pueden ver todas las estadísticas. Tremendo. Bueno, entonces, no recomiendo mucho utilizar Bitly. Sí recomiendo que cuando te tienen que hacer un link, te hagan el link directamente, no con Bitly, ¿sí? ¿Qué más? Emiliano dice, me dijo el programador que el Speed Insights de Google no es determinante porque, por ejemplo, Clarín mide mal. Es verdad, o sea, es para todo esto son herramientas de empresas independientes en general. Google inclusive también, bueno, empezar a ser una super multinacional y ser Dios para muchos, también es una empresa y también tiene sus propios criterios. Nos sirven todos como norte, son herramientas. El termómetro nos puede servir, pero tampoco nos va a dar toda la información. Digo, es como todo, ¿no? Tipo, tenemos que saber que nos puede aportar valor. También hay otras. GTmetrix es excelente para también hacer análisis de a qué velocidad carga un sitio. Pero lo que tiene bueno es Speed Insights, que es la voz de Google. Es Google quien te lo está diciendo, ¿no? Entonces, eso debería tener algún tipo de valor. ¿Qué otra pregunta? Bueno, a ver, si tienen alguna pregunta pueden ir haciéndola. El webinar estará disponible después. Sí, siempre está disponible después. ¿Qué tan importante es que la keyword principal esté en el título, meta description, H2 o 3 y primer párrafo? Pregunta Damián. Bueno, es muy importante. Y la mejor prueba de eso es que hagas la búsqueda de la keyword que a vos te interesa y que te fijes
que entres a los primeros resultados, a las primeras páginas, a las que rankean primero, y te fijes si está en el title, si está en el H1, el H2, si está en la primera parte del texto. En mi experiencia es súper valioso, pero bueno, fíjate cómo es para la keyword específica que elegiste y compara eso que vos encuentres con lo que veas en los últimos. No sé, andate a la página 30 y fíjate si realmente también utilizan la keyword en el H1, H2, en el texto, si el texto es extenso, todo lo que estuvimos hablando. En general, sea todo lo que estuvimos hablando hoy en los primeros resultados y no en los que están en la página 30 de Google. ¿Sí? Después, Geoffrey Dickin, perdón, no sé pronunciarlo, soy malísimo. Geoffrey pregunta, ¿cómo se pueden crear links amigables si son resultados de una búsqueda en la base de datos del sitio web? Por ejemplo, bueno, le pone una URL. Bueno, Geoffrey, lo podés hacer con, si en el navegador, en el hosting utilizan Apache, pueden utilizar Mod-Rewrite, ¿sí? Que es un módulo que les permite convertir las URLs en amigables. Si no, puedes buscar en Google cómo generar URLs amigables y ahí vas a encontrar un montón de tutoriales que te van a explicar cómo convertir un product cat3.php, cat3 alfombras, and cat2 maquinaria por alfombras-maquinaria, que sería óptima ese directorio, ¿no? Entonces, básicamente, con Mod-Rewrite y, bueno, buscando. Pregunta Gabriela, si tenemos la keyword en el header, o sea, en el código de la página, ¿hay alguna diferencia? Bueno, no sé si hay diferencia con qué, pero sí, siempre es mejor utilizar la keyword y keyword relacionadas también. Y lo más importante es pensar en la audiencia, ¿no? Pensar en el usuario en que le estamos realmente aportando un valor a la búsqueda que hizo. O sea, digamos, es como, hay que ser como muy psicólogo en esto, muy empático, ponerse mucho en lugar del otro y decir, si la otra persona está haciendo esta búsqueda, ¿qué quiere encontrar? ¿Cuál es el mejor resultado posible? Tenemos que trabajar para eso. La keyword sí tiene que estar en el header, tiene que estar en el H1, tiene que estar en la URL, si está en el dominio mejor, digo. Pero lo más importante es enfocarse en el contenido, ¿no? Siempre, más allá de la cosa técnica del on-site. Bueno, ¿qué más? Cindy pregunta, SEMrush, ¿es recomendable para investigar qué palabras clave te ayudarían a posicionar mi sitio web? Todo es recomendable. Todas las fuentes de datos que puedas tener para, digamos, que te colabore, que te ayude a tomar una decisión, es buenísimo. Entonces, yo no diría que SEMrush no sirve. Yo diría, sí, sumemos a SEMrush. Tenemos SEMrush, sumémoslo. Tenemos campañas que corrimos de Google Ads, sumemos esa información. Tenemos data de Google Analytics, sumémosla. Tenemos un reporte de un competidor, sumémoslo. Digamos, o sea, hay que juntar mucha data y tomar decisiones en base a eso. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Creo que contesté después las anteriores, las contesté prácticamente todas. Si quedó alguna, siempre me pueden escribir. ¿Qué más? Pepe dice, si no tenés SSL, ofreces una mala imagen. El navegador mismo te lo muestra al usuario como no seguro. Claro, totalmente fundamental. Hay que tener SSL siempre. La descripción se sigue usando, pregunta Marcelo. Muy buena pregunta, Marcelo. Sí, se sigue usando. Y no solo eso, sino que cambió la cantidad de caracteres. Actualmente estamos más o menos en 160 caracteres para la descripción y para el title más o menos en hasta 60. ¿Sí? O sea, como que tienen 160 caracteres para convencer a alguien que le dé clic al resultado de su sitio web. Karelin pregunta, ¿cómo obtener SSL si no le ofrece mi hosting? Cambia de hosting, Karelin. Cambia por otro. Sí, cambiate de hosting, te diría, por alguno que le importe un poco más la seguridad y los certificados de seguridad y sus usuarios, sus clientes y eso. Pero, sin embargo, bueno, si siguen sin ofrecerlo y si no lo querés cambiar o no lo puedes cambiar, contratar SSL en otro proveedor y que te lo instalen. Esa es la otra opción. ¿Sí? Bueno, Juan pregunta si siempre vamos a usar la misma keyword en todas las notas. Y, Juan, pero realmente todas las keywords en la misma keyword en todas las notas, siempre es la misma keyword en todas. O sea, pensemos en para qué estamos creando las notas entonces. O sea, cuando creamos una pieza de contenido, la hacemos para que alguien nos busque y nos encuentre también, desde el punto de vista SEO únicamente, ¿no? Entonces, pensemos, digamos, antes de crear la nota, ¿para qué keyword es esa nota? ¿Sí? O sea, si no, no tiene sentido. Digo, ¿para qué vamos a crear una nota si no sabemos si no la hacemos para rankear? Está bien, ya lo usas para redes sociales, para poner contextual y yo qué sé, pero a nivel SEO, para pensar en SEO,
es muy importante que, digamos, no creemos ningún tipo de contenido, no diseñemos un sitio web, no rediseñemos una web sin antes hacer una buena investigación de palabras clave. ¿Sí? Que es lo que decíamos al principio. Bueno, 1 hora 20. Espero que les haya servido. Si les sirvió, me gustaría como que pongan un manito para arriba, un cosito, alguna cosa, como para tener algún feedback de la audiencia, porque acá no se escucha nada, estamos muy tranquilos con todo. Así que, bueno, agradecerles. Estamos terminando por hoy. Les voy a pasar el link para que puedan tener acceso al certificado. Esto es así, en vivo total. Acá les voy a dejar certificado. Les voy a dejar también un link para que se registren en Pulsión Digital. Les voy a dejar mis redes sociales para el que me quiera seguir y después lo voy a seguir también. Bueno, regístrense en pulsiondigital.com, desde ahí pueden obtener el certificado, como les dije. Suban el certificado a las redes sociales que les sirve para mejorar la marca personal. Ya que somos un montón conectados, llegamos a 203, espectacular, les agradezco un montón, esto está buenísimo, me pone súper contento. Y bueno, suscríbanse y si alguien quiere, digamos, salir en el podcast de Pulsión Digital, que lo pueden escuchar en Spotify, donde quieran, o si quieren también dar un webinar, sepan que esta es su casa. La idea de Pulsión Digital es aprender, seguir mejorando entre todos. Sabemos que el conocimiento no lo tiene nadie, se nos escurre a todos entre las manos y que es muy importante compartir lo que sabemos para seguir aprendiendo. Y para seguir compitiendo, que todos en definitiva competimos siempre por los mismos píxeles que tenemos en la pantalla. Y bueno, la realidad es que el mundo es enorme, hay muchísimos clientes para todos, hay mercado para todos, la mayoría de las empresas no se funden por la competencia, sino se funden por otros motivos. Así que soy de los que creen que hay que compartir y difundir el conocimiento y sobre todo lo que tiene que ver con educación digital y negocios digitales. Así que, bueno, muchas gracias de vuelta y les agradecería también si comparten en alguna red social qué les pareció esto, mencionando Pulsión Digital, a mí también si quieren o no, si no importa. Bueno, de vuelta, la puerta abierta para todas y para todos y de vuelta gracias y gracias también a los sponsors, a Cliengo y a Neolo. Y bueno, nos encontramos de vuelta la semana que viene, la otra y también el podcast y en redes sociales y todo. Muchas gracias, chau chau, que tengan muy lindo día.